Hay noches en las que uno no puede dormir, noches en las que algo invisible te remueve por dentro, como si el espíritu supiera antes que la mente lo que está a punto de suceder. Recuerdo aquella madrugada del 3 de enero de 2026, yo estaba en mi estudio rodeado de papeles antiguos, fotografías borrosas, testimonios que había recopilado durante años sobre eventos inexplicables en América Latina. Afuera el mundo dormía, pero algo en el aire estaba cambiando. No lo sabía entonces, pero en ese preciso instante, a miles de kilómetros de distancia, en Venezuela, el curso de la historia se fracturaba. Lo que sucedió esa noche no fue simplemente una operación militar, fue algo más profundo, más oscuro, más inquietante. Y mientras investigo esto, mientras reviso documentos clasificados, entrevistas filtradas, testimonios de militares que aún tiemblan al recordarlo, me pregunto si realmente comprendemos lo que acaba de comenzar. Porque lo que voy a contarte en las próximas páginas no es solo la crónica de un arresto, es la historia de cómo el mundo, sin darse cuenta, acaba de cruzar un umbral del que quizá no hay regreso. Permíteme llevarte atrás en el tiempo, solo unas semanas antes de esa madrugada que cambió todo, noviembre de 2025. Yo había recibido una llamada inesperada. Una fuente que prefiero no nombrar, alguien vinculado a operaciones de inteligencia en el Caribe, me dijo algo que entonces sonó absurdo: Benítez, algo grande se está moviendo. Algo que tiene que ver con Venezuela, pero no es lo que piensas, no es solo política, hay otras fuerzas en juego. Confieso que al principio no le di mucha importancia. He escuchado tantas teorías conspirativas a lo largo de mi vida, tantas predicciones fallidas, tantos rumores sin fundamento, pero algo en su voz, algo en la manera en que pronunció esas palabras me inquietó. Hay un tono que adquiere la voz humana cuando el miedo es real, y él tenía miedo. Decidí investigar. Comencé a recopilar información. Documentos de la Marina estadounidense mostraban un aumento inusual de actividad naval en el Caribe. No era secreto, pero tampoco era ampliamente difundido. Destructores, submarinos, patrullas constantes. ¿Por qué? Oficialmente lucha contra el narcotráfico. Pero yo había visto operaciones antinarcóticos antes. Esto era diferente. Esto tenía la precisión, la coordinación, la intensidad de algo mucho más grande. Viajé a Colombia en diciembre. Necesitaba hablar con personas que conocieran la situación desde dentro. En Bogotá, en un café discreto cerca de la zona rosa, me reuní con un ex militar venezolano que había desertado años atrás. Llamémoslo Carlos, aunque ese no es su nombre real. Carlos había sido parte de la Guardia Nacional Bolivariana, había estado cerca del poder, había visto cosas que le habían roto el alma. Benítez me dijo, mientras miraba nerviosamente hacia la calle, lo que Maduro ha hecho con Venezuela no es solo corrupción, es destrucción deliberada. Millones huyendo, familias destrozadas, niños muriendo de hambre, mientras él y sus generales viven como reyes, pero hay algo más, algo que no se habla en los medios. Le pregunté a qué se refería. Guardó silencio durante un momento largo, demasiado largo. Luego, en voz baja, casi susurrando, dijo: hay documentos, Benítez. Documentos que vinculan al régimen no solo con el narcotráfico, sino con grupos que tienen agendas mucho más oscuras. Redes internacionales, armas, tecnología robada y conexiones con potencias que quieren ver a Estados Unidos debilitado desde dentro. Sentí un escalofrío, no por lo que me estaba diciendo, sino por la convicción absoluta con la que lo decía. Este hombre no estaba especulando, estaba recordando. ¿Has visto esos documentos?, le pregunté. Asintió despacio, algunos, antes de desertar, pero desaparecieron. Se dice que fueron llevados a Cuba, a Rusia, quién sabe. Lo que sé es que Maduro no es solo un dictador, es una pieza en un tablero mucho más grande. Esa conversación me persiguió durante días, regresé a mi estudio y comencé a trazar conexiones. Revisé informes de la DEA,
documentos desclasificados de la CIA sobre operaciones en América Latina, testimonios de desertores, filtraciones de Wikileaks, y un patrón comenzó a emerger. Un patrón inquietante. Venezuela no era solo un país en crisis, era un punto de convergencia. Narcotráfico desde Colombia, armas desde Rusia, oro ilegal hacia Turquía, refugio para grupos terroristas de Medio Oriente. Y en el centro de todo esto, un hombre, Nicolás Maduro. Pero la pregunta que me carcomía era ¿por qué ahora, por qué después de años de sanciones, de presiones diplomáticas, de intentos fallidos de derrocarlo, por qué de repente esta operación militar tan precisa, tan quirúrgica, tan definitiva? La respuesta, descubrí, estaba en algo que sucedió a finales de 2024, algo que la mayoría del mundo ignoró. En septiembre de 2024, Maduro celebró elecciones. Oficialmente ganó con un amplio margen, pero la realidad, la que los observadores internacionales documentaron, la que millones de venezolanos presenciaron con sus propios ojos, era completamente diferente. Hubo fraude masivo, urnas quemadas, votos fantasma, intimidación armada en centros de votación. La oposición, liderada por figuras valientes como María Corina Machado y Edmundo González, presentó pruebas irrefutables, actas electorales que demostraban que Maduro había perdido, testimonios de testigos, vídeos, documentos, todo apuntaba a una verdad ineludible. El pueblo venezolano había votado por el cambio, pero el cambio fue robado. El mundo condenó. Gobiernos de América Latina, Europa, Estados Unidos, todos exigieron transparencia. Pero Maduro se aferró al poder y lo hizo con violencia. Protestas fueron reprimidas brutalmente, manifestantes desaparecidos, líderes opositores arrestados, torturados, exiliados. Yo estaba siguiendo todo esto desde la distancia, leyendo informes, viendo vídeos filtrados que mostraban la brutalidad del régimen. Y entonces, en diciembre de 2025, algo cambió en la retórica de Washington. El presidente Trump, recién en su segundo mandato, comenzó a hablar de Venezuela no solo como un problema político, sino como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. En sus discursos, en sus publicaciones, en Truth Social, en declaraciones de funcionarios del Departamento de Estado y del Pentágono, el mensaje era claro. Maduro había cruzado una línea. ¿Qué línea? Esa era la pregunta que me obsesionaba. Busqué respuestas. Contacté a fuentes en Washington, periodistas que cubrían el tema, analistas de inteligencia retirados, y lentamente fragmentos de una imagen más grande comenzaron a revelarse. Resulta que, según documentos filtrados que obtuve de una fuente anónima en noviembre de 2025, inteligencia estadounidense interceptó comunicaciones que sugerían que el régimen de Maduro estaba planeando algo peligroso, no solo tráfico de drogas, algo relacionado con armas, con tecnología militar, con la posibilidad de convertir a Venezuela en una base de operaciones para adversarios de Estados Unidos. No puedo confirmar todos los detalles. Muchos siguen clasificados, pero lo que sí sé, lo que múltiples fuentes me confirmaron de manera independiente, es que en diciembre de 2025 la administración Trump tomó una decisión. Maduro tenía que ser removido, no mediante un golpe de Estado apoyado desde las sombras, no mediante presiones diplomáticas, sino mediante una operación directa, precisa, contundente, y así en las últimas semanas de 2025, en silencio absoluto, en el más estricto secreto, comenzaron los preparativos para lo que se convertiría en la Operación Resolución Absoluta. Fuerzas especiales fueron movilizadas, equipos de Delta Force, Navy SEALs, agentes federales. Todos comenzaron entrenamientos intensivos, simulacros en bases secretas, revisión de planos satelitales del Palacio de Miraflores y de la residencia fortificada de Maduro en Fuerte Tiuna.
análisis de patrones de movimiento, identificación de rutas de escape. Todo fue calculado, revisado, ensayado, y mientras el mundo celebraba la Navidad, mientras familias se reunían y brindaban por el nuevo año, en las profundidades del aparato de seguridad estadounidense, una cuenta regresiva silenciosa había comenzado. La madrugada del 3 de enero de 2026 era fría y oscura en Caracas, o al menos eso me contaron después. Yo no estaba allí, claro. Pero he reconstruido esos momentos a partir de testimonios, de grabaciones filtradas, de reportes militares que jamás debieron ver la luz pública. Eran aproximadamente las 2 a.m. hora local. En el complejo residencial de Fuerte Tiuna, donde Maduro había establecido su refugio fortificado, todo parecía tranquilo. Guardias de seguridad patrullaban el perímetro. Asesores militares cubanos enviados por el régimen de La Habana para proteger al líder venezolano dormitaban en sus puestos. Sistemas de vigilancia monitoreaban los accesos. Maduro, según me dijeron, estaba en su habitación, probablemente durmiendo, quizá revisando documentos, quién sabe, pero a kilómetros de distancia, en la oscuridad del Mar Caribe, algo se movía. El USS Iwo Jima, un buque de asalto anfibio de la Marina estadounidense, se encontraba en posición a bordo, equipos de élite esperaban la señal, helicópteros Black Hawk en las cubiertas, motores en stand-by, pilotos revisando coordenadas. En tierra, en bases secretas en Colombia y en islas caribeñas, aviones de combate y drones de vigilancia también estaban listos. Y entonces, a las 2:03 a.m., la orden fue dada. Lo que sucedió en los siguientes minutos fue algo que incluso ahora, meses después, aún me cuesta procesar completamente, porque no fue caótico, fue lo contrario, fue precisión absoluta, fue cirugía militar en su expresión más pura. Primero, los sistemas de defensa aérea de Venezuela fueron neutralizados, no mediante bombardeos masivos, mediante ataques cibernéticos coordinados y misiles de precisión lanzados desde drones invisibles al radar. Torres de comunicación fueron desactivadas, radares cegados. En cuestión de minutos, Venezuela estaba literalmente ciega y sorda. Luego llegaron los helicópteros. Testigos en Caracas me contaron después que escucharon un rugido en el cielo, un sonido metálico, vibrante, aterrador. Algunos pensaron que era un terremoto, otros creyeron que era el fin del mundo, pero eran helicópteros, docenas de ellos surgiendo de la oscuridad como fantasmas, volando bajo, muy bajo, esquivando edificios, moviéndose con una coordinación que solo es posible después de meses de entrenamiento, y entonces el ataque comenzó. En el complejo de Fuerte Tiuna, explosiones iluminaron la noche. No eran bombas indiscriminadas, eran cargas dirigidas, diseñadas para destruir puntos específicos, generadores eléctricos, antenas de comunicación, puestos de vigilancia. El objetivo no era matar, era incapacitar. Los guardias de Maduro respondieron con fuego, ametralladoras, rifles automáticos, incluso lanzagranadas. Según reportes posteriores, la resistencia fue feroz. Los asesores militares cubanos, entrenados para situaciones como esta, organizaron defensas en los pasillos del complejo, pero no tenían ninguna oportunidad, porque lo que enfrentaban no era un ejército convencional, era Delta Force, la élite de la élite. Hombres entrenados para situaciones imposibles, equipados con tecnología que parece sacada de películas de ciencia ficción, visión nocturna avanzada, trajes antibalas ligeros, armas con supresores de sonido, drones de reconocimiento del tamaño de insectos. Habitación por habitación, los operadores avanzaron. Rápido, silencioso, letal. Cada movimiento calculado, cada esquina verificada, cada amenaza neutralizada con eficiencia quirúrgica. Y Maduro intentó escapar. Según testimonios que logré obtener de fuentes cercanas a la operación,
Cuando comenzaron las explosiones, Maduro fue despertado por sus guardaespaldas. Le dijeron que estaban bajo ataque. Él, en pánico, ordenó que lo llevaran a un búnker subterráneo que había construido precisamente para este tipo de emergencia. Un refugio fortificado, con provisiones, comunicaciones satelitales, salidas de escape secretas. Pero la inteligencia estadounidense sabía de ese búnker. Lo habían identificado mediante imágenes satelitales, mediante infiltrados, mediante tecnología de escaneo subterráneo. Y cuando Maduro y su esposa Cilia Flores descendieron por las escaleras hacia ese refugio creyendo que estaban a salvo, se encontraron con algo que jamás esperaron. Soldados estadounidenses ya estaban allí esperándolos. No hubo tiroteo, no hubo resistencia. Simplemente en un momento que debe haber sido surreal para todos los involucrados, Nicolás Maduro, el hombre que durante años se había burlado de Estados Unidos, que había desafiado sanciones, que se había creído intocable, fue esposado. Esposado, un presidente en ejercicio en su propio país, en su propio refugio, fue arrestado como un criminal común. Y mientras esto sucedía en Caracas, en Washington, el presidente Trump estaba despierto, porque eran aproximadamente las 12:03 AM en la costa este de Estados Unidos. Y a las 4:21 AM, menos de 3 horas después del inicio de la operación, Trump publicó en Truth Social: el mensaje era breve, directo, contundente. Nicolás Maduro y su esposa están bajo custodia de Estados Unidos. Justicia para Venezuela, justicia para América. Esa publicación fue vista por millones de personas en cuestión de minutos. Y el mundo explotó en reacciones. Pero antes de hablar de esas reacciones, déjame contarte algo que descubrí investigando esta historia. Algo que muy pocos saben, algo que me fue revelado en una conversación que tuve en febrero de 2026 con un analista de inteligencia retirado en Virginia. Benítez me dijo mientras caminábamos por un parque cerca de Langley: lo que el público no entiende es que esta operación no fue improvisada. Esto se planeó durante meses. Cada detalle, cada contingencia. Hubo ensayos en bases secretas donde construyeron réplicas exactas del complejo de Maduro. Equipos practicaron la incursión una y otra vez hasta que pudieran hacerlo con los ojos vendados. Le pregunté cómo lograron tanta precisión. Sonrió de manera triste. Infiltrados. Personas dentro del círculo de Maduro que estaban cansadas, asqueadas de lo que estaban viendo. Gente que amaba Venezuela y que sabía que el único camino hacia la libertad era remover al tirano. Esas personas proporcionaron información crítica, planos, horarios, rutinas, códigos de acceso. Sin ellos esta operación habría sido imposible. Eso me dejó pensando, porque significaba que dentro del mismo régimen, dentro del aparato de poder que Maduro creía leal, había personas dispuestas a traicionarlo. No por dinero, no por ambición, sino por algo más profundo, por amor a su país. Y eso de alguna manera me dio esperanza, porque si incluso en los lugares más oscuros, en los regímenes más opresivos, hay personas dispuestas a arriesgar sus vidas por la justicia, entonces quizá, solo quizá, no todo está perdido. Pero volvamos a esa madrugada, porque mientras Maduro era trasladado en helicóptero hacia el USS Iwo Jima, mientras su arresto se confirmaba, mientras el mundo comenzaba a despertar con la noticia más impactante de la década, algo más estaba sucediendo en Venezuela. Las calles de Caracas comenzaron a llenarse, no de soldados, de personas, venezolanos comunes que durante años habían vivido bajo represión, miedo, pobreza, hambre, salieron de sus casas. Al principio con cautela, mirando a su alrededor, esperando que en cualquier momento la Guardia Nacional los dispersara con balas de goma y gases lacrimógenos. Pero la Guardia Nacional no apareció, porque, según me contaron después, muchos de esos guardias también estaban en shock. Algunos desertaron inmediatamente.
Otros simplemente se quitaron los uniformes y desaparecieron. El aparato de represión, que durante años había mantenido al pueblo bajo control, se desmoronó en cuestión de horas y entonces las calles se convirtieron en un mar de gente. Millones de venezolanos llorando, abrazándose, gritando, celebrando, banderas venezolanas ondeando, cantos, oraciones, un estallido colectivo de emoción que había estado reprimido durante años. Vi vídeos de esas celebraciones y confieso que me conmovieron profundamente, porque en medio de toda la complejidad geopolítica, de las implicaciones internacionales, de las cuestiones legales, al final esto era sobre personas, personas que habían sufrido, personas que habían perdido a seres queridos, personas que habían visto morir a sus hijos por falta de medicinas, personas que habían huido de su tierra dejando todo atrás. Y ahora de repente tenían esperanza, pero la esperanza, como he aprendido en mis años investigando, es una emoción peligrosa, porque puede ser traicionada, puede ser aplastada, puede convertirse en algo aún peor que la desesperación. Y mientras Venezuela celebraba, el resto del mundo estaba reaccionando de maneras muy, muy diferentes. Permíteme llevarte a Moscú, horas después del arresto. Vladimir Putin convoca una reunión de emergencia en el Kremlin. No es una reunión ordinaria. Están presentes los jefes del Estado Mayor, el ministro de Relaciones Exteriores, asesores de seguridad nacional. La atmósfera, según filtraciones que obtuve de fuentes rusas, es tensa. Putin está furioso, no solo por Maduro, sino por lo que esto representa, porque Venezuela, para Rusia, no era solo un aliado lejano, era un peón estratégico en un tablero global, un país que permitía a Rusia proyectar influencia en el patio trasero de Estados Unidos, un socio que compraba armas rusas, que permitía bases militares rusas disfrazadas de cooperación técnica, que votaba con Rusia en las Naciones Unidas. Y ahora ese peón acababa de ser removido del tablero, no mediante presiones diplomáticas, no mediante sanciones, mediante fuerza militar directa. El mensaje de Putin al mundo fue duro. Esta es una violación flagrante del derecho internacional, un acto de agresión imperialista. Estados Unidos ha demostrado una vez más que no respeta la soberanía de las naciones. Pero detrás de esa retórica había algo más, miedo. Porque si Estados Unidos podía hacer esto en Venezuela, ¿qué le impedía hacerlo en otros lugares? En Siria, en Bielorrusia, en la misma Rusia, si algún día decidieran que era necesario. China también reaccionó con rapidez. El gobierno en Beijing convocó una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Su argumento era similar al de Rusia: violación de soberanía, precedente peligroso, necesidad de condena internacional, pero China, al igual que Rusia, tenía sus propios intereses. Venezuela le debía miles de millones de dólares, préstamos que Beijing había otorgado a cambio de petróleo. Y ahora, con Maduro fuera del poder, con un futuro incierto para Venezuela, esos préstamos estaban en peligro. En América Latina las reacciones fueron complejas. Cuba declaró 3 días de luto nacional. Daniel Ortega en Nicaragua denunció el terrorismo estadounidense. Bolivia y Honduras expresaron preocupación, pero otros gobiernos, aunque no lo dijeron públicamente, sintieron alivio, porque Maduro no solo había sido un problema para Venezuela, había sido un problema regional, un nodo de narcotráfico, un refugio para grupos criminales, una fuente de inestabilidad que había generado la mayor crisis migratoria en la historia del hemisferio occidental. Colombia, por ejemplo, había recibido más de 2 millones de refugiados venezolanos. Perú, casi 1 millón. Brasil, Ecuador, Chile, todos habían sentido el impacto de la crisis venezolana. Y aunque ninguno de esos gobiernos aplaudió abiertamente la operación estadounidense, tampoco la condenaron con fuerza. Era una situación incómoda.
porque reconocer que la intervención militar podría haber sido necesaria era admitir que el sistema internacional había fallado, que años de diplomacia, de sanciones, de presiones no habían funcionado. México fue quizá el más vocal en su condena. El presidente mexicano llamó a la operación una violación peligrosa de la soberanía que podría justificar intervenciones en cualquier país. Y tenía razón en preocuparse, porque si el precedente era que Estados Unidos podía arrestar a líderes extranjeros bajo acusaciones de narcotráfico, ¿dónde terminaba eso? México, después de todo, tiene sus propios problemas con carteles. Sería el siguiente, obviamente la situación era diferente. México es un socio comercial crítico, miembro del TEMEC, un aliado histórico, pero la pregunta subyacente permanecía: ¿dónde está la línea? Y en las Naciones Unidas el debate fue predecible. Discursos apasionados, condenas y defensas, resoluciones propuestas y vetadas. Al final nada cambió, porque Estados Unidos, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, tiene poder de veto y lo usó. Pero déjame decirte algo que descubrí en mis investigaciones, algo que me inquietó profundamente. En marzo de 2026 tuve acceso a un documento filtrado, un análisis interno de un think tank en Washington sobre las implicaciones a largo plazo de la operación Resolución Absoluta. El documento, clasificado como solo para ojos internos, era brutalmente honesto. Decía, entre otras cosas, esta operación establece un precedente que podría justificar futuras intervenciones basadas en acusaciones criminales. Si bien en el caso de Venezuela existe amplia documentación de crímenes, el riesgo es que este marco legal sea eventualmente extendido a situaciones más ambiguas. La pregunta no es si tenemos el poder para hacer esto. La pregunta es si deberíamos normalizarlo. Esa frase me golpeó, porque capturaba algo esencial. Poder y deber no son lo mismo. Estados Unidos claramente tenía el poder para remover a Maduro, lo demostró, pero debía haberlo hecho. ¿Y qué viene después? Porque, como me dijo un profesor de Derecho Internacional con quien hablé en abril, una vez que cruzas ciertas líneas, es muy difícil volver atrás. Los precedentes tienen vida propia, se expanden, se reinterpretan, se usan de maneras que sus creadores originales nunca imaginaron. Y eso me llevó a una reflexión más profunda. Algo que tiene que ver no solo con política, sino con algo más antiguo, algo espiritual. He pasado décadas investigando fenómenos inexplicables, apariciones, profecías, señales. Y una de las cosas que he aprendido es que la historia humana no es aleatoria. Hay patrones, ciclos, y esos ciclos muchas veces parecen apuntar hacia algo, hacia una dirección, hacia un destino. Y cuando observo lo que acaba de suceder en Venezuela, cuando lo pongo en contexto con todo lo demás que está pasando en el mundo en este año 2026, no puedo evitar pensar en palabras que fueron escritas hace 2000 años. Jesús habló de guerras y rumores de guerras, habló de naciones levantándose contra naciones, habló de señales que precederían al fin de los tiempos. Y aunque siempre he sido cauteloso con las interpretaciones apocalípticas, aunque he visto demasiadas predicciones fallidas como para caer en sensacionalismos, hay algo en el aire, algo que se siente diferente. No estoy diciendo que el fin del mundo está cerca, no soy un profeta, soy un investigador. Pero lo que sí puedo decir es que estamos presenciando cambios profundos en el orden mundial. Cambios que, una vez iniciados, son irreversibles y eso me asusta, pero también me fascina, porque como investigador, como alguien que ha dedicado su vida a buscar la verdad detrás de los misterios, este es quizá el misterio más grande de todos. ¿Hacia dónde nos dirigimos?
¿Qué tipo de mundo estamos construyendo? ¿Y qué fuerzas visibles e invisibles están guiando este proceso? No tengo todas las respuestas, quizá nadie las tiene, pero lo que sí sé es que lo que sucedió en Venezuela no fue un evento aislado, fue un síntoma, una manifestación de corrientes más profundas que fluyen bajo la superficie de nuestra realidad cotidiana, y mientras el mundo debatía la legalidad de la operación, mientras diplomáticos discutían en salones lujosos, mientras analistas escribían artículos en medios de comunicación en Venezuela, la vida real continuaba y era caótica. Caracas, mediados de enero de 2026, 3 semanas después del arresto de Maduro. Yo no estaba allí físicamente, pero mantuve contacto constante con personas en el terreno. Periodistas valientes, activistas venezolanos comunes que me enviaban mensajes, vídeos, testimonios de lo que estaban viviendo. Y lo que estaban viviendo era ambiguo, porque no era el caos que muchos temían, ¿no? Pero tampoco era la estabilidad que muchos esperaban. Las celebraciones iniciales habían dado paso a algo más complejo. Incertidumbre, preguntas, ¿qué viene ahora? ¿Quién está a cargo? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con las instituciones? Estados Unidos había prometido una transición ordenada. ¿Pero qué significaba eso exactamente? En los primeros días, fuerzas estadounidenses permanecieron en puntos estratégicos, no ocuparon el país, no patrullaron las calles, pero estaban presentes en el aeropuerto internacional, en instalaciones petroleras clave, en centros de comunicación. La justificación oficial era protección, proteger la infraestructura, prevenir saqueos, mantener el orden mientras se organizaban elecciones libres. Pero para muchos venezolanos, la presencia de tropas extranjeras, aunque fueran las tropas que habían removido al dictador, era incómoda, porque la soberanía es algo más que un concepto legal, es un sentimiento, una dignidad nacional. Conversé con una mujer llamada Elena, una profesora de historia en Caracas. Me envió un mensaje de voz en WhatsApp que aún conservo. Su voz temblaba al hablar. Benítez, no sé qué pensar. Por un lado estoy agradecida. Maduro era un monstruo. Lo que le hizo a nuestro país fue imperdonable. Pero, por otro lado, me pregunto si simplemente hemos cambiado una forma de dominación por otra. ¿Somos realmente libres o ahora dependemos de una potencia extranjera para determinar nuestro futuro? Esa pregunta me persiguió, porque Elena tenía razón en preguntarse eso. La libertad genuina no viene de afuera, viene de adentro. Y aunque remover a un tirano puede crear las condiciones para la libertad, no la garantiza. Mientras tanto, en Nueva York, Nicolás Maduro enfrentaba su primer día en corte. Las imágenes fueron transmitidas por todos los medios del mundo. Maduro esposado con un uniforme de prisión naranja, flanqueado por agentes federales, entrando a una sala de tribunal federal en Manhattan. La acusación era extensa: narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo, crímenes contra la humanidad. Los fiscales presentaron evidencia masiva, documentos, grabaciones, testimonios de desertores, registros bancarios, y Maduro se declaró inocente, alegó persecución política, dijo que era un prisionero político, que todo esto era una conspiración imperialista para robar el petróleo venezolano. Sus abogados argumentaron que Estados Unidos no tenía jurisdicción, que un presidente en ejercicio no podía ser arrestado de esta manera, que el proceso violaba el derecho internacional. Los fiscales respondieron que Maduro no era un jefe de Estado legítimo, que las elecciones habían sido fraudulentas, que había perdido toda legitimidad y que, en cualquier caso, las acusaciones eran por crímenes que trascendían fronteras, narcotráfico, que afectaba directamente a Estados Unidos, lavado de dinero a través del sistema financiero estadounidense,
El debate legal era fascinante, pero también perturbador, porque dependiendo de cómo se resolviera podría establecer precedentes enormes. Mientras esto sucedía, en Venezuela se comenzaban a organizar las elecciones prometidas. Estados Unidos había enviado un equipo de asesores no para controlar el proceso oficialmente, sino para asistir en la organización de elecciones transparentes. La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado y Edmundo González, estaba eufórica. Finalmente, después de años de lucha, tenían una oportunidad real, una oportunidad de ganar limpiamente, sin fraude, sin intimidación, pero había complicaciones. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de Maduro, seguía existiendo y, aunque Maduro estaba en prisión, muchos de sus seguidores permanecían en Venezuela. Algunos habían huido, otros se habían escondido, pero otros, sorprendentemente, seguían activos. Porque, y esto es algo que el mundo a menudo olvida, Maduro no había gobernado solo, tenía una base de apoyo, no mayoritaria, pero real, personas que habíanse beneficiado del régimen, funcionarios, militares leales, beneficiarios de programas sociales que, aunque ineficientes y corruptos, les habían dado algo. Y esas personas ahora temían represalias, temían que una nueva Venezuela los castigara, los excluyera, los persiguiera. Un exfuncionario del gobierno de Maduro que me habló bajo condición de anonimato me dijo algo que me hizo pensar. Benítez, no todos los que trabajamos con Maduro éramos monstruos. Algunos éramos personas comunes que intentábamos sobrevivir, que hacíamos nuestro trabajo porque no había alternativa. Y ahora nos tratan como criminales. Entiendo la rabia, entiendo el deseo de justicia, pero ¿dónde queda el perdón? ¿Dónde queda la reconciliación? Esa palabra, reconciliación, resonó en mí, porque he visto suficientes posdictaduras en mi vida para saber que el deseo de venganza, aunque comprensible, puede envenenar el futuro. Sudáfrica tuvo su Comisión de Verdad y Reconciliación después del apartheid. Ruanda intentó reconstruirse después del genocidio mediante procesos de perdón comunitario. Chile, Argentina, España, todos han lidiado con esta pregunta. ¿Cómo se sana una sociedad después de años de división y violencia? Y Venezuela iba a tener que enfrentar esa pregunta también. Pero antes de eso había que resolver algo más inmediato, el petróleo. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, más que Arabia Saudita, más que Rusia. Una riqueza enorme, mal gestionada durante décadas, saqueada por corrupción, devastada por falta de mantenimiento, y ahora, con Maduro fuera y un gobierno de transición tambaleante, ¿quién controlaba ese petróleo? Estados Unidos, como era de esperarse, tenía un interés enorme. Compañías petroleras estadounidenses comenzaron conversaciones sobre posibles inversiones, contratos, proyectos de reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana, pero también había actores internacionales. China, que había invertido miles de millones en Venezuela, quería proteger sus intereses. Rusia, que había firmado contratos con el régimen de Maduro, exigía que esos contratos fueran respetados y los propios venezolanos se preguntaban, ¿de quién es este petróleo? ¿Del pueblo venezolano? ¿O simplemente vamos a ver cómo potencias extranjeras se reparten nuestra riqueza mientras nosotros seguimos en pobreza? Elena, la profesora de historia, me envió otro mensaje, esta vez por escrito. Benítez, tengo miedo de que estemos repitiendo la historia. Hace más de 100 años, potencias extranjeras controlaban nuestro petróleo, nos trataban como un recurso, no como una nación. Y ahora, después de todo lo que hemos sufrido, siento que estamos volviendo a ese mismo lugar, solo que con un lenguaje más sofisticado. En lugar de colonialismo, lo llaman asistencia para la transición. En lugar de ocupación, lo llaman presencia temporal para garantizar estabilidad. Pero al final
no es lo mismo. Su pregunta me dolió, porque contenía algo de verdad, porque la historia tiene una manera cruel de repetirse y porque a veces las mejores intenciones pueden conducir a resultados desastrosos. Pero también había esperanza, porque a pesar de todo, los venezolanos estaban organizándose. Sociedad civil, iglesias, organizaciones comunitarias, todos trabajando para reconstruir su país desde abajo. Vi vídeos de voluntarios limpiando las calles de Caracas, de maestros organizando clases gratuitas para niños que habían perdido años de educación durante la crisis, de médicos regresando del exilio para trabajar en hospitales devastados. Y eso me recordó algo que he visto una y otra vez en mis investigaciones, que el espíritu humano es increíblemente resiliente, que incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando todo parece perdido, hay personas dispuestas a luchar, a creer, a reconstruir. Pero la pregunta que me seguía atormentando era ¿cuánto tiempo durar y a esta ventana de esperanza? ¿Cuánto antes de que la realidad política, las luchas por el poder, los intereses geopolíticos aplastaran los sueños de la gente común? Porque, y esto es algo que he aprendido a lo largo de los años, los grandes eventos históricos siempre tienen dos niveles. El nivel visible, donde líderes y gobiernos toman decisiones, firman acuerdos, hacen declaraciones, y el nivel invisible, donde fuerzas más profundas, más antiguas, más misteriosas, trabajan en silencio. Y en Venezuela, en ese enero de 2026, ambos niveles estaban en acción. Febrero de 2026, 2 meses después de la operación, yo estaba en mi estudio, rodeado de documentos, grabaciones, notas, intentando comprender no solo lo que había sucedido, sino lo que significaba. Y entonces recibí una llamada, un número desconocido, normalmente no respondo a números desconocidos, pero una intuición quizá, me hizo contestar. Benítez, la voz era de un hombre mayor, con acento que no pude identificar inmediatamente. Sí, quien habla, no puedo decirle mi nombre, pero soy alguien que ha seguido su trabajo durante años, su investigación sobre Venezuela me interesa y creo que hay algo que debería saber. Mi instinto como investigador se activó inmediatamente. ¿Qué cosa? Hubo una pausa, luego en voz baja. Lo que sucedió en Venezuela no fue solo sobre Maduro, fue una prueba, un experimento. ¿Un experimento de qué? De hasta dónde puede llegar una potencia global cuando decide que las reglas internacionales son opcionales. Mire, Benítez, usted ha investigado misterios durante décadas, pero este es diferente. Este no es sobre fenómenos inexplicables, este es sobre poder, poder crudo, y sobre cómo ese poder puede ser ejercido en el siglo XXI. Le pregunté si tenía pruebas de lo que estaba diciendo, no del tipo que usted podría publicar, pero piénselo. Venezuela es un país pequeño, debilitado, sin aliados poderosos, reales. ¿Qué mejor lugar para probar una nueva doctrina? Arresto de líderes extranjeros bajo justificación criminal, intervención rápida y precisa, sin ocupación prolongada, y luego supervisión de la transición. ¿Y qué sigue? Nicaragua, Cuba, quizá, o quizá algo más grande. Porque una vez que se normaliza este enfoque, una vez que la comunidad internacional lo acepta o al menos no lo detiene, efectivamente el precedente está establecido. ¿Por qué me llama a mí? Porque usted tiene una audiencia, personas que confían en usted y creo que necesitan entender que lo que están presenciando no es solo el fin de un dictador, es el comienzo de algo nuevo y no estoy seguro de si eso es bueno o malo, solo sé que es significativo. Y entonces colgó. Intenté rastrear el número, no pude, era como si nunca hubiera existido. Esa conversación me dejó inquieto durante días porque, aunque no podía verificar nada de lo que me había dicho, resonaba con algo que yo mismo había estado pensando. Hay momentos en la historia que marcan puntos de inflexión,
Momentos que, vistos en retrospectiva, revelan que algo cambió fundamentalmente: la caída del muro de Berlín en 1989. Los atentados del 11 de septiembre de 2001, la crisis financiera de 2008, ¿era Venezuela otro de esos momentos? Decidí investigar más. Contacté a historiadores, politólogos, expertos en relaciones internacionales, y las opiniones estaban divididas. Algunos argumentaban que esto era efectivamente un precedente peligroso, que permitir que una potencia arrestara a líderes extranjeros basándose en acusaciones unilaterales sin procesos internacionales claros era abrir una caja de Pandora. Otros argumentaban que casos excepcionales requieren medidas excepcionales, que Maduro era claramente un criminal, que su régimen había causado sufrimiento masivo y que a veces la justicia requiere acción directa. Pero lo que me fascinaba era una tercera perspectiva, ¿no? Una que no venía de académicos o políticos, sino de teólogos, ¿no? De personas que pensaban sobre estos eventos desde una dimensión espiritual, ¿no? Tuve una conversación particularmente memorable con un sacerdote jesuita en Roma, un hombre que había pasado décadas en América Latina, que había sido testigo de dictaduras, revoluciones, crisis humanitarias. Benítez, me dijo mientras tomábamos café en una pequeña cafetería cerca del Vaticano, hay algo que la gente olvida cuando habla de profecías bíblicas. Las profecías no son solo sobre el fin de los tiempos, son sobre patrones, sobre cómo se comportan las sociedades humanas cuando están bajo presión. ¿A qué se refiere? Jesús habló de guerras y rumores de guerras. ¿Por qué rumores? Porque el miedo a la guerra puede ser tan poderoso como la guerra misma. El miedo puede llevar a sociedades enteras a aceptar cosas que normalmente rechazarían. Seguridad a cambio de libertad. Orden a cambio de justicia. Estabilidad a cambio de dignidad. ¿Y cree que eso es lo que está pasando ahora? Se quedó pensativo. No sé si estamos en los últimos días, eso solo Dios lo sabe, pero sí creo que estamos en un momento de crisis. Y en momentos de crisis las personas buscan salvadores, buscan a alguien que prometa soluciones rápidas, seguridad inmediata, orden en medio del caos. Y eso históricamente ha conducido tanto a grandes bienes como a grandes males. Esas palabras me acompañaron mientras continuaba mi investigación sobre Venezuela, porque lo que estaba viendo allí era exactamente eso. Una sociedad en crisis, buscando salvación, dispuesta a aceptar ayuda incluso si venía con condiciones, y las condiciones estaban comenzando a mostrarse. En marzo de 2026, Estados Unidos anunció un plan masivo de inversión para Venezuela. Miles de millones de dólares para reconstruir la infraestructura petrolera, el sistema eléctrico, hospitales, escuelas. Sonaba generoso, sonaba como un plan Marshall para el siglo XXI, pero cuando uno leía los detalles, las cosas eran más complicadas. La inversión vendría con condiciones: reformas económicas, apertura de mercados, contratos preferenciales para compañías estadounidenses, supervisión de cómo se gastaba el dinero. Nuevamente Elena me escribió: Benítez, no sé si reír o llorar. Nos ofrecen ayuda, pero con tantas condiciones que me pregunto si realmente es ayuda o simplemente una nueva forma de dependencia. Y tenía razón en cuestionarlo, porque la ayuda genuina empodera, la ayuda con agendas ocultas esclaviza, pero también había que reconocer la realidad. Venezuela estaba destrozado, su economía había colapsado, su infraestructura estaba en ruinas, necesitaba ayuda. La pregunta era, ¿a qué precio? Mientras tanto, las elecciones se acercaban. Abril de 2026 fue fijado como la fecha y la campaña electoral revelaba las profundas divisiones en la sociedad venezolana. La oposición estaba dividida en múltiples facciones. María Corina Machado representaba a los que querían una ruptura completa con el pasado. Edmundo González adoptaba un tono más moderado, hablando de reconciliación,
Otros candidatos representaban intereses regionales, grupos específicos, ideologías diferentes y, sorprendentemente, el Partido Socialista Unido de Venezuela también presentó un candidato, un desconocido, sin el carisma de Chávez ni la conexión con Maduro, pero presente, representando a aquellos que a pesar de todo seguían creyendo en el proyecto socialista. Los sondeos de opinión eran caóticos. Nadie sabía qué esperar, porque esta era la primera elección verdaderamente libre en Venezuela en décadas, sin fraude, sin intimidación, con observadores internacionales por todas partes. Y yo, desde la distancia, observaba todo esto con una mezcla de esperanza y aprensión. Esperanza porque finalmente los venezolanos tenían una oportunidad real de determinar su propio destino. Aprensión porque sabía que las elecciones son solo el comienzo. Gobernar es mucho más difícil que ganar. Pero había algo más que me inquietaba, algo más profundo, algo que tenía que ver con el panorama global más amplio, porque Venezuela no estaba sucediendo en aislamiento. En otras partes del mundo también había crisis, tensiones en el mar de China meridional, conflictos en África, inestabilidad en Medio Oriente y en Europa, debates sobre inmigración, identidad nacional, el futuro de la democracia. Era como si el mundo entero estuviera en un punto de inflexión, como si múltiples crisis estuvieran convergiendo simultáneamente, y eso francamente me asustaba, porque convergencias de crisis históricamente han conducido a guerras, a colapsos de órdenes establecidos, a periodos de caos seguidos por nuevos ordenamientos del poder global. ¿Estábamos entrando en uno de esos periodos? No lo sabía, pero los signos estaban allí para quien quisiera verlos. Abril de 2026, día de elecciones en Venezuela. Yo seguí la cobertura desde mi estudio, con múltiples pantallas, mostrando transmisiones en vivo de diferentes medios, CNN, BBC, Telesur, canales venezolanos independientes. Las calles de Caracas estaban llenas, pero no de manifestantes o soldados, de votantes. Millones de venezolanos haciendo fila pacientemente para ejercer un derecho que les había sido robado durante años. Vi rostros de ancianos llorando, jóvenes tomándose selfies con sus dedos marcados con tinta indeleble, señal de que habían votado, familias enteras acudiendo juntas a las urnas. Era hermoso y desgarrador, porque reflejaba tanto lo que se había perdido como lo que podría ser recuperado. Los resultados comenzaron a llegar entrada la noche y fueron sorprendentes. María Corina Machado ganó, pero no con el margen aplastante que muchos esperaban. Obtuvo aproximadamente el 42% de los votos. Edmundo González quedó segundo con el 31%. El candidato socialista, contra todos los pronósticos, obtuvo el 18%, el resto se distribuyó entre candidatos menores, lo que significaba que Venezuela seguía profundamente dividida. Machado había ganado claramente, pero más de la mitad del país había votado por otros, algunos por reconciliación, otros sorprendentemente por continuidad con el pasado. En su discurso de victoria, Machado fue cautelosa, no triunfalista. Habló de sanación, de reconstrucción, de la necesidad de unir a la nación. Venezuela ha sufrido demasiado, dijo con lágrimas en los ojos, y aunque muchos de nosotros tenemos razones para estar enojados, para buscar venganza, debemos elegir un camino diferente. Debemos elegir el perdón, la reconciliación, porque solo juntos podemos reconstruir nuestro país. Fueron palabras nobles, pero las palabras son fáciles, las acciones son difíciles. En los días siguientes Machado comenzó a formar su gobierno y las decisiones que tomó revelaban las tensiones que enfrentaba. Por un lado, nombró a reformadores, economistas formados en el extranjero, tecnócratas,
personas con experiencia en reconstrucción post-crisis. Por otro lado, tuvo que incorporar a figuras de diferentes facciones para mantener la coalición, para evitar fracturas y, crucialmente, tuvo que negociar con Estados Unidos. Porque aunque Venezuela ahora tenía un gobierno electo, la realidad era que Estados Unidos seguía teniendo una presencia significativa, tropas en instalaciones clave, asesores en ministerios importantes, influencia en decisiones económicas críticas. Machado se reunió con el presidente Trump en Washington en mayo. Las imágenes de esa reunión fueron difundidas globalmente. Trump, con su estilo característico, habló de Venezuela como una historia de éxito, como un modelo de lo que podía lograrse cuando Estados Unidos actuaba con determinación. Machado diplomáticamente agradeció la ayuda, pero también enfatizó la soberanía venezolana. Agradecemos el apoyo, dijo, pero Venezuela debe ser gobernada por venezolanos. Nuestro destino debe estar en nuestras manos. Trump sonrió. Por supuesto, respondió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos, porque la realidad geopolítica era clara. Venezuela debía miles de millones a Estados Unidos en inversiones prometidas. Tenía contratos firmados con compañías estadounidenses. Y críticamente Estados Unidos veía a Venezuela como un contrapeso estratégico a la influencia china y rusa en la región. No era colonialismo, al menos no en el sentido tradicional, pero tampoco era independencia completa. Elena, mi contacto en Caracas, me escribió en junio: Benítez, estamos mejor que antes, mucho mejor, pero a veces me siento como si hubiéramos cambiado una jaula por otra. Una jaula más cómoda, sí, con mejores condiciones, pero aún una jaula. Sus palabras me dolieron, porque capturaban una verdad incómoda. Mientras tanto, el juicio de Maduro en Nueva York continuaba. Meses de testimonios, evidencias masivas, desertores contando historias horribles de corrupción, violencia, crímenes. Maduro seguía declarándose inocente, seguía afirmando que era una víctima de persecución política, pero la evidencia en su contra era abrumadora. En julio de 2026, el veredicto llegó, culpable, de todos los cargos principales: narcotráfico, lavado de dinero, crímenes contra la humanidad. La sentencia: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Maduro, al escuchar el veredicto, no mostró emoción, simplemente miró al juez y dijo: la historia me absolverá. Eran las mismas palabras que Fidel Castro había usado décadas atrás, y me hicieron pensar. Porque en la mente de Maduro, en la mente de muchos dictadores, ellos no son villanos, son héroes incomprendidos, son revolucionarios traicionados, son salvadores que el mundo rechazó. Esa es la tragedia del poder absoluto. Corrompe no solo las acciones, sino la percepción misma de la realidad. En Venezuela, la reacción al veredicto fue mixta. Muchos celebraron justicia, finalmente, el monstruo encerrado. Otros permanecieron en silencio, reflexionando sobre el significado de todo esto. Y un grupo pequeño pero vocal protestó, no porque defendieran a Maduro, sino porque veían el juicio como una violación de la soberanía, como un precedente peligroso. Hoy fue Maduro, decían. ¿Mañana quién? Y nuevamente era una pregunta legítima, porque los precedentes tienen consecuencias. Pero mientras el mundo debatía legalidad y precedentes, yo estaba investigando algo diferente, algo que me había inquietado desde el principio. Comencé a notar patrones en los eventos de 2026, no solo en Venezuela, sino globalmente. En enero, Venezuela. En marzo, tensiones renovadas en el estrecho de Taiwán. En mayo, crisis en el Sahel africano. En junio, ciberataques masivos contra infraestructura europea. Cada evento, visto aisladamente, podía ser explicado, pero vistos juntos, parecían parte de algo más grande. Era como si el orden mundial establecido después de la Segunda Guerra Mundial,
consolidado después de la Guerra Fría, estuviera desmoronándose, no rápidamente, no dramáticamente, pero inexorablemente. Y eso me llevó de vuelta a las palabras de Jesús. Guerras y rumores de guerras, naciones levantándose contra naciones, no como el fin definitivo, sino como señales, como dolores de parto progresivos, intensificándose, indicando que algo nuevo estaba por nacer. ¿Qué era ese algo nuevo? No lo sabía, pero tenía teorías, quizá un nuevo orden mundial, uno donde potencias actúan unilateralmente cuando lo consideran necesario, donde el derecho internacional es opcional, donde el poder decide la justicia, o quizá algo diferente, quizá una fragmentación, un mundo multipolar donde diferentes regiones operan bajo diferentes reglas, donde no hay un árbitro global, sino múltiples centros de poder compitiendo. O quizá, y esta era la posibilidad que más me inquietaba, un mundo preparándose inconscientemente para aceptar un control más centralizado, porque cuando el caos es suficiente, cuando la incertidumbre es demasiada, la gente pide orden y está dispuesta a sacrificar mucho para obtenerlo. El libro de Apocalipsis habla de una bestia, un sistema de poder global que exige lealtad absoluta, que controla el comercio, que persigue a quienes no se conforman. ¿Estábamos viendo los primeros pasos hacia algo así? No necesariamente, pero los ingredientes estaban allí. Crisis global, demanda de soluciones, consolidación de poder, precedentes de acción unilateral. No estoy diciendo que el fin del mundo está aquí, no soy un profeta apocalíptico, pero sí estoy diciendo que estamos en un momento significativo de la historia humana. Un momento que nuestros descendientes recordarán como un punto de inflexión. Y como investigador, como alguien que ha dedicado su vida a entender misterios, siento que hay capas en lo que está sucediendo que todavía no comprendemos completamente. Agosto de 2026, 6 meses después de la operación. Venezuela estaba en proceso de reconstrucción, lento, doloroso, pero progreso. La producción petrolera había aumentado levemente, hospitales estaban recibiendo suministros, escuelas reabriendo, refugiados comenzaban a considerar regresar, pero también había problemas persistentes, corrupción que no desaparecía de la noche a la mañana, violencia de pandillas en ciudades, inflación todavía alta, desempleo masivo. La reconstrucción de una nación destrozada no sucede en meses, sucede en años, a veces en décadas. Y mientras Venezuela luchaba, el mundo continuaba moviéndose. China había comenzado maniobras militares cerca de Taiwán, Rusia estaba consolidando su influencia en Asia Central, en Medio Oriente nuevas tensiones surgían cada semana y en Estados Unidos debates intensos sobre la doctrina que había justificado la operación en Venezuela debería repetirse en Nicaragua, en Cuba, en otros lugares. Había quienes argumentaban que sí, que el modelo venezolano había funcionado, que un dictador había sido removido con pérdidas mínimas, que el pueblo había sido liberado, que la región era más estable. Otros argumentaban lo contrario, que Venezuela seguía siendo inestable, que la presencia estadounidense era insostenible a largo plazo, que eventualmente tendrían que retirarse completamente y quién sabía qué pasaría entonces. Yo escuchaba estos debates y me sentía dividido, porque ambos lados tenían puntos válidos. ¿Era mejor intervenir cuando un dictador causa sufrimiento masivo o era mejor respetar la soberanía incluso cuando eso significa permitir atrocidades? No hay respuestas fáciles, solo decisiones difíciles con consecuencias impredecibles. En septiembre tuve otra conversación significativa, esta vez con un filósofo político en Oxford, un hombre que había escrito extensamente sobre ética de intervención humanitaria. Benítez me dijo, mientras caminábamos por los jardines de su college, la pregunta fundamental no es si tenemos el derecho de intervenir, es si tenemos la responsabilidad de hacerlo. ¿Cuál es la diferencia?
Un derecho es algo que podemos ejercer o no. Una responsabilidad es algo que debemos hacer. Y si aceptamos que tenemos una responsabilidad de proteger a inocentes de atrocidades, entonces las fronteras nacionales se vuelven moralmente menos significativas. Pero ¿quién decide cuándo esa responsabilidad se activa? Suspiró. Esa es la pregunta de $1.000 millones. En teoría, la comunidad internacional a través de las Naciones Unidas. En práctica, ¿quién tiene el poder para actuar? Y ahí estaba el problema. Poder sin accountability. Acción sin consenso global. Justicia determinada unilateralmente. Regresé a mi estudio con más preguntas que respuestas y mientras revisaba mis notas, mis documentos, mis grabaciones, comencé a ver un hilo conductor. Todo esto, desde Venezuela hasta las tensiones globales, desde los debates éticos hasta las maniobras geopolíticas, todo apuntaba a una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de orden mundial queremos? Uno basado en reglas acordadas internacionalmente, incluso si eso significa que dictadores a veces quedan impunes, o uno basado en acción directa de potencias que actúan según su conciencia y sus intereses, incluso si eso significa precedentes peligrosos, no es una pregunta teórica, es la pregunta que definirá el siglo XXI. Y mientras reflexionaba sobre esto, volví a pensar en las palabras de Jesús. No solo sobre guerras, sino sobre algo más fundamental. Jesús habló de estar alerta, de no dejarse engañar, de discernir los tiempos. ¿Qué significa eso en contexto práctico? Creo que significa no dejarse llevar por narrativas simplistas, ni por optimismo ingenuo, ni por pesimismo paralizante. Significa reconocer que el mundo es complejo, que las personas actúan por múltiples motivos, que el bien y el mal a menudo están entrelazados de maneras complicadas. Significa mantener principios éticos incluso cuando la situación es ambigua. Y críticamente significa recordar que los sistemas humanos, por más poderosos que sean, son temporales, que naciones suben y bajan, que imperios nacen y mueren, que el poder terrenal al final es efímero. Esa perspectiva no nos libera de actuar responsablemente en el presente. Al contrario, nos da la libertad de actuar sin ser esclavos del miedo o de la ambición. En Venezuela vi ejemplos de esto. Personas que a pesar del sufrimiento mantuvieron su dignidad. Familias que a pesar de perderlo todo no perdieron la esperanza. Comunidades que a pesar de la división encontraron maneras de coexistir. Y eso me dio esperanza. No una esperanza ingenua de que todo estará bien automáticamente, sino una esperanza informada de que incluso en medio del caos el espíritu humano puede prevalecer. Pero también vi lo otro. Vi cómo el trauma puede perpetuarse, cómo el dolor no sanado se convierte en rabia, cómo la rabia se convierte en venganza, cómo la venganza crea nuevos traumas. Romper esos ciclos requiere más que lecciones. Requiere sanación profunda, requiere enfrentar verdades difíciles, requiere perdón genuino. ¿Estaba Venezuela lista para eso? Algunos sí, otros no. Y el tiempo diría si la voluntad de los que querían sanar era suficiente para superar el peso de los que querían venganza, y aquí estamos. Enero de 2026, casi un año después de aquella madrugada que cambió todo. Mientras escribo esto, Nicolás Maduro cumple sus primeros meses en una prisión federal en Estados Unidos. Venezuela tiene un gobierno electo pero frágil. El mundo sigue debatiendo las implicaciones de lo que sucedió. Y yo sigo investigando, porque esa es mi naturaleza. Buscar verdades, hacer preguntas incómodas, conectar puntos que otros no ven. ¿Qué he aprendido de todo esto? Primero, que la justicia es complicada. Maduro merecía enfrentar consecuencias. Las personas que sufrieron bajo su régimen merecían verlo caer. Pero el método, las implicaciones, los precedentes, todo eso plantea preguntas que no tienen respuestas fáciles.
Segundo, que el poder siempre busca justificarse. Estados Unidos no intervino solo por altruismo. Hubo intereses estratégicos, hubo consideraciones geopolíticas, hubo cálculos sobre recursos, influencia, precedentes. Eso no invalida el resultado, pero sí nos recuerda que los motivos humanos rara vez son puros. Tercero, que estamos en un momento de transición global. El orden establecido después de 1945 se está fracturando. Lo que vendrá después nadie lo sabe con certeza. Pero las decisiones que tomemos ahora, los precedentes que establezcamos, las líneas que crucemos, todo eso moldeará el futuro. Y cuarto, quizá lo más importante, que en medio de todo este caos geopolítico hay personas reales, familias reales, sueños reales, y su sufrimiento no es abstracto, es concreto, tangible, importa. Elena, mi contacto en Caracas, me envió un mensaje hace unas semanas. Me contó que su hijo, que había huido a Colombia hace 3 años, está considerando regresar, que hay oportunidades ahora que no existían antes, que tal vez, solo tal vez, Venezuela tiene futuro. Pero Benítez escribió, tengo miedo, miedo de volver a creer, miedo de que todo se derrumbe nuevamente. ¿Cómo se vive con esa incertidumbre? Le respondí con honestidad, Elena, la incertidumbre es parte de la condición humana. Nunca tenemos garantías. Nunca sabemos con certeza qué va a pasar. Lo único que podemos hacer es vivir con esperanza informada. Esperanza que reconoce los riesgos, pero que elige creer que el futuro puede ser mejor que el pasado. No sé si mi respuesta la ayudó, pero era la verdad. Y mientras cierro esta investigación, mientras doy los toques finales a este relato, no puedo evitar pensar en las palabras de Jesús una vez más. Estad alertas, dijo, vigilad, no para vivir en pánico, no para volvernos paranoicos, sino para ser sabios, para discernir, para ver más allá de las narrativas superficiales y entender las corrientes más profundas que mueven la historia. ¿Estamos en los últimos días? No lo sé, solo Dios lo sabe. Pero sí sé que estamos en días significativos, días que exigen de nosotros más que pasividad, días que requieren que pensemos profundamente, que actuemos éticamente, que mantengamos nuestra humanidad, incluso cuando el mundo parece volverse loco. Lo que sucedió en Venezuela es una historia, pero es parte de una narrativa más grande, una narrativa sobre poder, justicia, soberanía, dignidad humana, y esa narrativa aún está siendo escrita no por gobiernos, no por potencias globales, sino por personas como tú y como yo. Personas que en nuestras decisiones diarias, en nuestros valores, en cómo tratamos a otros, en cómo respondemos al sufrimiento, estamos dando forma al tipo de mundo en el que queremos vivir. Esa es mi conclusión, después de meses de investigación, después de conversaciones con testigos, expertos, filósofos, teólogos, después de revisar documentos, analizar evidencias, conectar puntos. No tengo todas las respuestas, pero tengo preguntas mejores. Y creo que esas preguntas son las que debemos seguir haciéndonos. ¿Qué tipo de mundo queremos construir? ¿Cómo equilibramos justicia y soberanía? ¿Cómo actuamos éticamente en situaciones ambiguas? ¿Cómo mantenemos esperanza sin caer en ingenuidad? ¿Cómo nos preparamos para un futuro incierto sin ser consumidos por el miedo? Estas son las preguntas que importan. Y si has llegado hasta aquí, si has seguido esta investigación hasta el final, te invito a reflexionar sobre ellas también. No te puedo decir qué pensar, no te puedo dar certezas absolutas, pero te puedo invitar a pensar profundamente, a cuestionar narrativas, a buscar verdades más allá de los titulares, porque ese es el único camino hacia la sabiduría. Y la sabiduría en estos tiempos turbulentos es quizá nuestro recurso más valioso. Algo grande acaba de suceder en Venezuela y está sacudiendo al mundo. Pero más allá de Venezuela,
algo más grande está sucediendo, una transformación global, un reordenamiento del poder, una redefinición de las reglas. Y todos nosotros, querámoslo o no, somos parte de esa historia. La pregunta es, ¿qué papel vamos a jugar? Si esta investigación te ha hecho pensar, si te ha inquietado, si te ha llevado a cuestionarte cosas que dabas por sentado, entonces ha cumplido su propósito. Te invito a compartir este relato con personas que creas que necesitan escucharlo. Y sobre todo, te invito a mantenerte alerta, no con paranoia, sino con sabiduría. Porque los tiempos que vivimos exigen que seamos pensadores críticos, personas informadas, ciudadanos conscientes. Hasta la próxima investigación.